Hello and welcome to 80 over 80 San Francisco, a campaign to profile 80 people who are in their 80s and older and live in our city. I'm Anna Chodos, the campaign's director, and as our city ages, the goal of this campaign is to celebrate our older residents. We're doing audio, video, and written profiles, and as you'll see, even the ordinary is extraordinary after 80. This is a conversation with Manuela Penes, who's 80 years old. She talked to Melissa Bravo in 2020. They know each other because Melissa Bravo was the activities director at 30th Street Senior Center, which is run by Onlok, O-N-L-O-K. And Manuela was a regular feature there, the organizer of many events. I think you'll appreciate just how social Manuela is and how much she likes to be connected to family and friends. The 30th Street Center is an important one for that neighborhood, Noe Valley Mission, but also for people who are Spanish speaking. They have a lot of events that are in Spanish. So this conversation is in Spanish and we have subtitles. And one detail, right at the end, it ends a little abruptly. But I do hope you enjoy this conversation. Okay, so en primer lugar, gracias por aceptar esta entrevista. ¿Me puede decir su nombre completo y su edad? Ok, mi nombre es Manuela Penes y tengo 80 años. Ok. ¿Cómo te describirías a los demás? ¿O cómo lo describirían su familia y amigos? ¿Cómo me describiría yo? Sí. Fue una persona humilde, una persona que le importan los demás y que tengo mucho amor para dar. Mucho, mucho amor. Ah, qué bonito, sí. ¿Cuándo vino a San Francisco y por qué? Bueno, yo soy puertorriqueña. Conocí a mi esposo, en paz descanse. Lo conocí en el 1957, nos casamos y él le gustaba los Estados Unidos, o él decidió traerme a California. Qué bonito, el estado mejor, el más bonito. El más bonito. Sí. ¿Y qué le gusta de vivir en San Francisco? Pues más que nada, tal vez la tranquilidad en aquel tiempo cuando vine en el 59. Muy tranquilo, no sé, me encontraba, yo viví 2 años en Nueva York y no me encontraba feliz en Nueva York. De Nueva York vinimos aquí a California y muy diferente la vida de aquí, más tranquila, mejor clima y todo. Así que me gustó más San Francisco, hace 60 años que estoy aquí. ¿Qué podríamos hacer para que San Francisco sea un mejor lugar para vivir? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, yo diría que para la gente que tiene su familia o también para la gente latina, que le dieran más oportunidad, que no hubiera racismo, que todos viviríamos ayudarnos unos a los otros para hacer a San Francisco mejor. Sí, qué bonito. Cuando no estemos en refugio en lugar, ¿dónde están sus lugares favoritos para ir? Bueno, a mí me gustan los parques de recreación. Por lo menos me gustan los viajes, conocer sitios, me gustan conocer sitios. Y además de eso me gusta el casino. El casino, sí, me han dicho de las que se van de viaje, ¿verdad? Con el centro. Nos vamos de viaje, sí, así es que ellos gozan muchísimo con nosotros. Cuando mi marido y yo los llevamos, ellos gozan mucho y se divierten, ajá. Aunque no juegan mucho, pero gozamos en el viaje. ¿Hay algo que haya experimentado en su vida que se compare con esta pandemia de COVID-19 y cómo lo enfrentó? Bueno, sinceramente, no me ha sido difícil la vida aquí en San Francisco. Gracias a Dios,
Yo vine y había mucho trabajo en ese entonces y trabajé, crié mis 5 hijos varones, tengo 5 hijos varones y crié, es la única que sí, esta pandemia me hace recordar, mi mamá nos contaba que nosotros, ella tuvo 20 hijos, yo soy hermana de 20 hijos. Wow, qué bonito. Familia Ay, grande. nos criamos 14 nada más. Entonces, los 6 primeros hermanos míos, yo no los conocí porque ellos murieron en una pandemia de la tifoidea. Se murieron todos así, uno detrás de otro. Wow. Entonces, mi mamá nos contaba, entonces eso me hace reflexionar ahora, a aprender a cuidarme mejor, a cuidar mi familia, a cuidar a la otra gente, que no se contagie. ¿Y eso fue en Puerto Rico? Eso fue en Puerto Rico, Ajá. sí. ¿Y se recuerda cómo se llamó? ¿O qué era lo que estaba infectado? ¿O qué? Era tifoidea, la tifoidea decían que era. Wow. El Entonces, tifo muchos afectados también en Puerto Rico por eso. en Puerto Rico, sí. Murieron mucha gente, murió mucha gente de eso. Y el hermano mío mayor también se infectó, pero él sobrevivió. Pero Wow. los otros 6 murieron. Wow. Entonces sí, ha experimentado Ujú, experienciado algo así como la pandemia. Wow. sí. Ok. Am, ¿Cómo es un día típico para usted cuando no está en refugio? ¿Cómo es Ah, diferente a ahora mismo? bueno, pues la vida mía era el centro de la 30. Ujú. Cuando no estaba la pandemia, pues nomás levantamos, desayunamos y nos vamos a la 30. Ahí estaba haciendo actividades, ayudando en lo que podía. Ah, organizábamos programas del Día de la Mamá, o Día del Corazón, el Día del Papá. Pues entonces yo era la que organizaba el programa. Sí. Ah, y yo era la maestra de ceremonia. Yo Wow. era, yo era la que mandaba. Sí, sí. Sí me cuentan que usted hacía muchas cosas, muchos eventos, muy bonito. El bingo también, nosotros cantábamos el bingo. El bingo, sí. Si hay algo que le ha sorprendido a usted de cómo la comunidad ha respondido a la pandemia, hay una cosa que diga, o digo, wow, esto no está pasando, o wow, están haciendo esto con la pandemia, pues sí con la comunidad. Bueno, yo lo único que me impacta algunas veces es la gente que, que no quiere seguir las regulaciones de la pandemia, por lo menos la gente que se reúne sabiendo que no se debe hacer por protegernos a nosotros y proteger a los demás. Eso me impacta, que no usen las precauciones debidas para evitar el contagio. Y sí, eso es sorprendente, ¿verdad? Porque uno pues, pues, toma sus precauciones y los demás parece que no les importan, prefieren andar de fiesta o lo que sea, ¿verdad? Es difícil mirar eso, vivir sobre eso. Ok, ahora vamos a ver, si pudiera dar consejos a los más jóvenes o a ti mismo cuando eras más joven, ¿cuál sería? Yo diría que apreciar la vida, de cómo apreciar la vida, darle valor, cuidarnos más, no meternos en los vicios, no estar en sitios que no debemos estar, no tener malas compañías. Yo diría que esa es la meta para llegar a una edad bastante larga. ¿Qué le ha sorprendido del envejecimiento o de ser pues mayor?
porque muchas personas dicen que, oh, es malo, pero yo pienso que es algo bonito, es parte de la vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo ha sorprendido? Bueno, yo nunca pienso que estoy vieja, es lo mejor. O sea, pasan días y yo acepto mi edad, me gusta celebrar mi edad, y no pienso que estoy vieja, sino trato de estar saludable, hacer mis ejercicios, comer bien y todo para poder llegar por lo menos a 90, 95 años. Eso Wow, es lo que yo más o menos creo. La vida es bonita y hay que vivirla hasta que Dios diga no. yeah. Wow, qué bonito, sí. Y wow, yo cuando me dijeron que usted tenía 80, wow, like, se mira muy, muy, muy bien. Y su energía es increíble también. Okay. ¿Cómo ha cambiado la tecnología su vida a nivel personal? Bastante. Sí. Porque fíjate que yo no quería saber, bueno, ni de un teléfono celular. No quería, o sea, yo no tal vez por mí, porque yo tengo control en las cosas, pero hay gente que no tiene control. Entonces yo veía que todo el tiempo, hasta en la mesa, usando los teléfonos celulares y no sé, como que yo dije, eso no es para mí. Y hasta ahora, que sí me vi en la necesidad de tenerlo, y de aprender un poquito la tecnología, cómo entrar a un programa de Zoom o algo así. Entonces fue que me interesé, porque yo decía, ¿por qué si lo hace la otra gente no lo puedo hacer yo? Entonces, siempre usando la tecnología, pero sabiéndola usar para cosas positivas, no como la gente la usa para otras cosas que no son tan positivas. No, sí, 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 especialmente como en tiempos ahorita es muy importante seguir pues con la comunidad y platicando con los demás porque así se puede poner lonely, ¿verdad? So es un modo de seguir con los amigos y la familia en la distancia, ¿verdad? Ok. ¿Cuáles diría que son los principales valores o principios por lo que vive usted? El valor, la familia. Para mí la familia es number one, el número uno. Y, y enseñándole buenos principios a los nietos también, dejándoles saber por los años que uno ha vivido, por las experiencias. Entonces yo le cuento la experiencia a ellos para que ellos vivan una vida más mejor. Qué bonito, sí, sí. ¿Qué cosas te encuentras haciendo que dijiste que nunca harías? Que me encuentro haciendo, que Que dije que nunca, no. ajá, que cuando uno dice pues, like, I would never do that, y después, rato después ya dice, ok, lo estoy haciendo ahorita. So, Pues en la tecnología. la tecnología, La tecnología, dije, nunca yo voy a tocar una computadora, nunca voy a tocar un iPad, nunca un teléfono celular, no. El que me quiera llamar, que me llame a mi casa y me deje el mensaje y yo lo llamo. Pero los problemas que estamos viviendo se me ha hecho cambiar de idea. Creo que la tecnología es una gran cosa, siempre y cuando uno sepa usarla. si podías viajar al pasado o al futuro, ¿cuál sería? ¿Cuál evento gustaría repetir o cualquier pedazo de historia que usted gustaría estar presente? Como un time machine. Del pasado. O del futuro, como Oh, quiera. ¿Cuál escogería? pues bueno, fíjate que me gustaría volver al tiempo de que yo estaba criando mis hijos. Ahí me gustaría volver a vivir esa historia. ¿Tiene bonitos recuerdos o Bonitos recuerdos de cuando yo estaba criando a mi familia. Todavía nos reunimos y empezamos a recordar cosas y
y sí me gustaría volver a esa etapa. Qué bonito. Sí, es porque cuando estás creyendo todo, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 5 hijos varones. Qué bonito. Okay. Tengo 9 nietos y tengo 5 bisnietos. Wow. Yeah, full family. Yeah. Ok, unas preguntas más, ok. ¿Qué ha hecho últimamente que la hace feliz? ¿Qué he hecho últimamente que me ha hecho feliz? Bueno, a mí me ha hecho feliz ahora en los años mayores, pues estar con gente, ver a la gente reírse, a pesar de la edad, me gusta hacer chistes cuando estamos juntos y hacerlos reír. Por lo menos llamo a una amiga mía que no está tan bien de salud, ¿verdad? Que tiene un poquito depresiva, la llamo, estoy con ella como 1 hora en el teléfono, haciéndola reír y contándole chistes, y ahí me siento feliz y ella también. Yeah, ayudando a la gente, ¿verdad? Ayudando a la gente. Especialmente a los que queremos más. Uh-huh. Okay. Describe uno de los momentos más definitivos de su vida. Más definitivos de mi vida. Son difíciles las preguntas. Es difícil la pregunta de... más difícil. No sé, fíjate, no me viene a... Tal vez la más difícil que me ha pasado cuando perdí mi mamá. Ahí sí fue lo más difícil que me pasó. Pero lo demás, pues no creo que mi vida ha sido ha sido una vida normal, llena de buenos recuerdos. Pero nomás cuando mi mamá falleció, sentí como que lo perdí todo. Sí. '80over'80 SF is edited by True Medusa Pictures and Calibrate Films for our video, Ozzy Linus Goodman for our audio, and our music is by Soundology. We've been supported by some amazing organizations, the Meta Fund, the Community Living Campaign, and Senior Power. We've partnered with the Department of Disability and Aging Services and their End Ageism campaign, the Division of Geriatrics at UCSF, and multiple community organizations to connect with older San Franciscans. Please check out our website, 80over80sf.org, for more information about the campaign, to find other profiles, and to meet our great team. Thank you and see you soon.